¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es 2018, yo soy Mario Ghibellini. Voy a reemplazar, o voy a intentar reemplazar a Mario La Huerta, que va a estar mañana nuevamente con ustedes. Y tenemos, por supuesto, como siempre, un programa muy interesante que va a girar fundamentalmente en torno a la política. Nuestros primeros invitados son dos distinguidos analistas políticos y periodistas también, amigos, por supuesto. Son de un lado Andrés Calderón, él ha sido hasta hace poco editor central de Opinión del Comercio y es además profesor en la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué dices? Buenas noches, Mario. Sigue publicando además semanalmente una columna en la página de Opinión del Comercio. Y el otro invitado, ustedes lo conocen porque es frecuente visitante de nuestros programas, es César Campos, que es periodista, es analista político también. ¿Qué tal, César? Y columnista también. Y columnista también, perdón. Del Diario Expreso. Del Diario Expreso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Pues bien, materia política para comentar, quería decir, hay en abundancia. Tú decías, César, hace un momento vamos a hablar de lo humano y lo divino. Empecemos por lo semidivino, por la resaca de la visita del Papa. ¿Hay alguna? ¿Ha quedado algo o pasó como un suspiro? Todos, digamos, cantaron lo que tenían que cantar, se recogieron, pero terminada la presencia del Papa se acabó el limbo también. Da ganas de decir como César Vallejo que la resaca de todo lo vivido se ha posado en el alma. Yo no sé, pero la verdad que yo no sé y no creo sinceramente que más allá, por cierto, del impacto que para un pueblo mayoritariamente católico causa los mensajes, las reflexiones, las invocaciones, advocaciones que realiza el Sumo Pontífice, puedan haber calado. Definitivamente la respuesta, que se ha comparado mucho con la de Chile, ¿no? Digamos, como colectivo católico, ha sido bastante grande. Que haya impactado en nuestro medio político... ¿Ha movido las fichas del tablero político? Era la pregunta, en realidad. Yo la verdad no lo siento. Ni siento, como algunos dicen, el aprovechamiento que quiso hacer el presidente Kuczynski acompañando todas las giras del Papa, cosa que no se acostumbra a hacer, no lo hacen los jefes de Estado. Más aún, como jefe de Estado, Francisco no ha cumplido más que labores pastorales y no tanto como cabeza del Estado Vaticano. Y sin embargo no veo ese aprovechamiento por parte de Kuczynski como algunos han señalado. En segundo lugar, más allá de las imputaciones que ha hecho, reflexiones de corte político respecto, por ejemplo, a la situación de los expresidentes, y algunos están presos, otros no, que ha sido tomado que fue también... un acto más bien, digamos, cerrado con los obispos, ¿no? Claro, eso trascendió a la prensa, pero no fue durante una de sus presentaciones Urbi et Orbi. Claro, pero aún así no creo que ni siquiera ello constituya un peso específico dentro de una materia de debate político. Sin duda, yo sí creo que hay algo importante, con eso quiero subrayar, que el Papa al momento de estar, por ejemplo, con las comunidades nativas, ¿no es cierto?, en Madre de Dios, hace reflexionar al Perú del otro lado también, con expresiones que de hecho son polémicas. Por ejemplo, Federico Salazar ya objetó el tema del tratamiento del concepto del neoextractivismo, ¿no? Sí. Que pareciera sesgado para la visión de cierto sector de la población. Es una expresión cargada ideológicamente sí. y que puede dar para mucho, pero como tuvo también palabras para el otro lado, para que nuestra área selvática, amazónica, sea de alguna manera aprovechada, pudiera quedarse en el limbo también, obviamente, de la confrontación. Pero no creo que haya sido algo definitivo, algo, digamos, contundente o una barra que vamos a tener permanentemente para el debate público en los próximos días, ¿no? Sí. Andrés, ¿tú qué impresión tienes? Bastante parecida a la de César. Creo que no va a hacer una gran diferencia algo de lo que haya señalado el Papa durante su visita. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es poco sorpresivo, en todo caso, algunos gestos del Papa, algunos guiños hacia el tema ambiental, ¿no? Hacia el tema de la crítica al liberalismo económico. No sorprenden viniendo de este Papa. No sorprende que los políticos hayan tratado de ganar un poco de cámaras, agradecerle al Papa y tratar de mostrarse como
¿No ven? Si yo decía, más o menos es la actitud, ¿no es cierto? Complacientes, como diciendo, el mensaje, más, hasta en algún momento por ahí, si no me equivoco, el presidente del Congreso, Galarreta, hizo una referencia. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación del Papa Francisco, no la reconciliación del Ejecutivo. Claro. ¿No? O sea, es como que todos estamos bien con el Papa, curiosamente, hasta incluso... Hay Papa para todos. Hay Papa para todos, incluso para quienes, Sí. para quienes normalmente se están peleando, ¿no? El plato, en este caso todo el mundo posaba bien para esa foto. Y hasta poco sorpresiva la despedida del Papa con una nueva metida de pata del presidente Kuczynski. Porque uno ya espera la medida de pata, es lo Sí, que estás claro, diciendo. o sea, Ya, pero ya cruzamos el charco y nos vamos a la orilla del presidente Kuczynski. Decía yo, ha movido las fichas políticas, César dice no, pero quizás esa intervención, creo yo, desafortunada del presidente Kuczynski, sí, pero tú dices no, era previsible. Es Yo decir, creo que es previsible. iba a meter la pata de todas maneras. Creo que es cierto que es una provocación adicional el decir que... Vale la lo pena malo decir son en qué ha los consistido la metida de pata porque de repente nuestros televidentes no la conocen, por favor. Efectivamente, ¿no? Al despedirse del Papa, que en alguna referencia a las cosas buenas, que no, y a lo gratamente sorprendido que había estado de la El cariño de la gente, el cariño dice, de la ¿no? gente, dice, Sí. sí, acá en el Perú lo único malo son los políticos, ¿no? Sí. Una torpeza, porque bueno, él es político y en realidad claramente estaría dentro de ese grupo de lo Claro. negativo, ¿no? Y por otro lado es otra vez darle la oportunidad para que la gente de la oposición se acuerde y diga, ¿no? Oye, este es el presidente que siempre nos trata con desdén y siempre hace un menosprecio de lo político. Entonces vamos a recordarle que sí, pues éramos oposición y que antes de que venga el Papa Claro. nos estábamos peleando, ¿no? Y casi lo vacamos. Entonces, digamos, yo creo que no hace un gran cambio porque, no esperaba que realmente hubiera una reconciliación post-indulto, abortada vacancia y pre-visita del Papa, y creo que tampoco va a haberla después de esta visita, ¿no? Entonces, creo que va a ser un poco más de lo mismo, solamente que el presidente Kuczynski le acaba de darle un recordatorio a todas las fuerzas políticas de en dónde nos encontrábamos hasta... Pero hasta es esta una metida interrupción. de pata, diría yo, compuesta, no es una metida de pata simple, porque se da en el contexto o inmediatamente después del momento en el que él había llamado a la reconciliación, había lanzado el gabinete de la reconciliación y aquellos con los que pretendidamente quiere reconciliarse son agredidos. Pero pues, te das con cuenta, esa- Mario, que hasta en eso no es sorpresivo. No sé si recuerdas la conversación que tuvo con Keiko Fujimori en un momento cerca a Navidad en el que se esperaba que esta rindiera algún tipo de fruto y que hubiera algún tipo de tregua, y al día o a los 2 días, en una reunión con sus partidarios, nuevamente lanzó una claro. arenga. Nosotros no nos vamos a dejar Exacto, no vamos a dejar dominar pisotear, o no a vamos a dejar, pisotear, no sí. vamos a dejar dominar, ¿no? Y entonces oye, Sí. acabo de dar un mensaje reconciliador, pero otra vez estoy volviendo a hincar, no sé a santo de qué, estoy volviendo a hincar a las otras fuerzas políticas. Claro, lo que pasa es que eso se lo estaba diciendo solamente al Papa, pero era, digamos, un poco iluso pretender Pensar que que eso no no iba iba a a trascender, no iba a ser recogido Sí. por la multitud de micros y cámaras que estaban allí cerca, ¿no? Pero yo creo que hay un error en percibir solamente de que la agresión sea a los grupos políticos. Yo creo que el presidente se petardea a sí mismo, ¿no? Lo analizamos además desde el origen que tiene esta diferenciación que quiere hacer siempre el presidente de su persona, de los políticos. En la revista Caretas el año pasado estuvimos acá en un programa analizando justamente cuando él señaló a la gente no le interesa la política. La gente que va en micro, La le gente importa que va un en pepino micro la le política, interesa es lo que un dices. pepino, dijo, Sí, ¿no? sí. La política. Y parece que en esa elucubración permanente, que muy bien la ha recogido hoy día el editorial del Diario del Comercio, de dicho Sí. sea de paso, analizando todos los vectores que tiene exactamente esa expresión. Porque lo que debe Tiene que ver preocupar- también con lo que ha dicho frente a los gobernadores regionales hace poco, Exactamente. aquello que me estaban atribuyendo no tenía la más mínima base, y Exactamente. luego en el norte diciendo yo le pido a la clase política que nos deje trabajar. Pero lo preocupante es que justamente sea el jefe de Estado, un hombre que ha hecho campaña, que ha sido ministro de varios gobiernos, que ha estado metido en 2 campañas electorales. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede distanciarse de la Claro. política cuando ha hecho 2 campañas políticas. Entonces, lo que debe preocupar
preocupar es este concepto que él no trata todavía de asimilar, de que él es un ejecutor político, que es un actor político y que es una persona que tiene que trabajar con las cartas políticas. La política entendida, como siempre hemos comentado, en el buen sentido de la palabra, es decir, como un puente de aproximación al diálogo, el entendimiento, no hacer de las fricciones algo irreversible, sino también buscar, obviamente, el objetivo que él mismo se ha trazado conjuntamente con otras fuerzas y conversar y saber conversar con ellas, ¿no? Y procurar la felicidad de la polis, ese es el claro, sentido y procurar la felicidad, ¿no? aristotélico, digamos, de la comunidad, a eso se refiere, de la gente agrupada en comunidad y viviendo bajo determinadas reglas. Sí. Lo bueno es que dio un claro ejemplo de tal vez lo negativo que él veía cuando se hace referencia a lo único malo son los políticos, y él muchas veces ha hecho alusión al ruido político. Sí, pues a este tipo de pullas o ataques innecesarios que no generan ningún tipo de beneficio para la sociedad. El presidente nos dio un ejemplo justamente de lo malo que es de aquello, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces, se fue el Papa, hizo una última intervención clásica por lo demás de las suyas del presidente Kuczynski, y entonces las partes en conflicto vuelven a enzarzarse en el conflicto en el que estaban, entre ellas y dentro de ellas, porque hay conflicto en el fujimorismo, hay conflicto en el APRA, también hay conflicto en la izquierda. Las internas son las que están más interesantes, sí, claro, ahorita, las más eso es movidas. lo que tiene adormecido el escenario político general, digamos, ¿no? No vemos al fujimorismo demasiado, digamos, lanzado sobre el gobierno, porque primero tiene que resolver su situación interna. Hoy día, por ejemplo, Kenji Fujimori, visible líder de lo que él ha denominado los Avengers, estaba citado a la Comisión de Disciplina, en fin, de Fuerza Popular, y no ha ido. Pero no solamente no ha ido, sino que además se ha expresado en el mismo sentido que le ha generado problemas antes. No sé si podemos conocer él o los tweets de Kenji Fujimori hoy. A ver, si me lo acercan por favor un poco, porque no puedo leer a esa distancia. Dice entonces: hoy tenemos temas fundamentales que resolver. La prevención... Y se fue la imagen. Se fue la imagen. Bueno, en fin, dice que tiene temas fundamentales que resolver sobre el friaje, que su papá ya sabía lo que había que hacer y todo lo demás, y que eso es lo importante y no la política pequeña. Ahí está, bueno, ahora sí. Dice: la prevención ante el friaje en zonas altoandinas, mi padre conocía muy bien lo que se tenía que hacer, almacenaje de forraje, cobertizos, medicinas y ropa para las bajas temperaturas. Esto es lo importante y no la política pequeña, donde se entiende que la política pequeña es acudir a esta situación enojosa a la que me han convocado. Pero no es eso lo único que ha escrito o, digamos, divulgado hoy día. Envió un documento por respuesta al Partido Fuerza Popular, donde, en fin, enumera los cargos que se le han hecho, y ahí ven ustedes el documento, y termina diciendo que en buena cuenta lo que quieren es impedirle que ejerza la opinión y su libertad de conciencia, y que eso pues es inadmisible y que no va a ir a ninguna citación en el futuro. Además, digamos, de esto, ha ido hoy al Diario El Comercio y en una entrevista con nuestro colega Viva Sabroso ha dicho varias cosas, entre ellas ha insistido sobre este punto. No sé si tenemos el momento de la entrevista que le hace: hoy estuve en El Comercio, dice, no, pero las declaraciones, cuando habla con Fernando Vivas, y le dice, bueno, esto no es Pyongyang, ¿no? Ya dejó de utilizar, digamos, personajes de la historieta, y ahora se pone un poco más, le da un poco más de densidad política y compara con Corea del Norte en lo que está ocurriendo. En fin, ¿qué cosa creen ustedes que grafica esta radicalización del discurso de Kenji? Bueno, en principio lo que hemos venido señalando, creo sostenidamente algunos, que nos hagan mucho caso respecto al papel central que ha cobrado Kenji Fujimori en la vida de Fuerza Popular y el desequilibrio que ha generado.
Alguna vez Fernando Tuesta nos hizo ver, justamente en el diario El Comercio, la estructura estatutaria que tiene Fuerza Popular, donde el peso específico de la lideresa es muy grande. No vamos a hablar de que sea un partido de lo más democrático, en lo que Kenji ha venido reclamando hace mucho tiempo. Entonces, ese espacio que él ya se ha reservado para sí mismo, aludiendo a una cuestión de conciencia y cosa curiosa, algo que similar hace Jorge del Castillo respecto al voto en el APRA, Luciana León, y toda la conciencia que se están removiendo en los distintos partidos, porque esto no me parece que es un tema singular. Creo que el remesón que ha causado los dos procesos políticos más importantes del fin de año, tanto la posibilidad de la vacancia como el indulto, en los partidos políticos determina de que hay algo que no está ajustado en todas las agrupaciones. Es decir, esa vieja disciplina, esa vieja cohesión, esa muestra de que nadie puede discrepar y que solamente somos una palabra y si no te expulso y te voto, pareciera que no está funcionando. Hay algo que no se adapta a los nuevos tiempos. Es decir, la institucionalización, por ejemplo, de las tendencias, que en cualquier partido moderno del mundo existe y coexiste. Es decir, un señor Sanders con la señora Hillary Clinton disputándose la presidencia o la candidatura de la presidencia por el Partido Demócrata, pueden decirse Vela Verde, o John McCain con el señor Donald Trump, ¿no es cierto? Y luego todo el partido concurre a una sola voluntad y a un solo objetivo. En el Perú pareciera que no resisten los partidos esa institucionalización. Pero eso no quiere decir que los demócratas voten luego todos contra lo que plantea el presidente republicano, ni que los republicanos voten todos por lo que plantea el presidente republicano, sobre todo esto último. Ahí me da la impresión de que han madurado. Y no se hace una cuestión de Estado. Mira, el Partido Socialista francés, y podríamos ponernos a contar, pero del Partido Socialdemócrata alemán, todos, absolutamente todos, tienen tendencias más institucionalizadas, todas han evolucionado. Y que pueden expresarse en el voto sin que eso sea una acusación de traición. Digamos. Pero además pueden expresarse como está reclamando Kenji a través de esto. Hay un elemento que no estamos considerando y parece que va a dar pie a una larga discusión sobre lo que es la nueva visión de los políticos y cuál creen ellos que sienten que es su espacio particular para dentro incluso de un partido poder tener algún tipo de opinión, no cismática, pero por lo menos propia. Y eso es lo que parecen no tolerar dentro de Fuerza Popular. Me da la impresión, y yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Pero quizás la radicalización del discurso de Kenji, porque ya decirle Corea del Norte son palabras mayores, porque pasado de, digamos, el lenguaje figurativo que supone hablar de los Avengers y los personajes de la historieta, hablar de personajes de la historia actual. Tiene que ver con el hecho de que en la confrontación, una vez que el polvo se ha ido asentando sobre los escombros, parece que quien ha ganado la confrontación en Fuerza Popular es Keiko. Es decir, disminuida, tiene 10 votos menos, pero la circunstancia de que Pariona se balanceara entre un lado y el otro y al final se quedara con los 61, me parece que es elocuente, ¿o no? Sí, yo también creo que eso es, y creo que Kenji está apostando por tensar un poco más la cuerda con Fuerza Popular. Claro. Probablemente esta indicación de que no va a acudir a ninguna otra citación es, bueno, ¿qué te queda? Yo ya jugué todas mis cartas. Yo ya no te voy a aceptar lo que me digan, ¿no? Claro, pero ¿quién les reconoce legitimidad? Exactamente, y sumado al acuerdo que habría tenido con sus otros 9 congresistas que están apoyándolo, en el sentido de que si votan a uno, votan a todos, entonces lo que está apostando es porque probablemente lo expulsen y se vaya con el grupo de los 9. Digamos, todavía está por verse si efectivamente van a ser los 9 o si eventualmente podría captar un pasito para atrás en algún caso. En alguno que retroceda, creo que los dos están jugando a eso. O sea, ellos están todavía en la frontera, digamos. Exactamente, están viendo a quién atraen para el lado kenjista, quién se queda con el lado más cercano a la cúpula actual de Fuerza Popular. Y yo creo que están apostando por eso, o sea, por llegar a un desenlace, porque ni bien sucedió la votación de la vacancia y el indulto, el resultado, como tú bien has señalado, Mario, el resultado no ha sido probablemente el que hubiera esperado Kenji, de ganar un peso más importante, claro, de que la influencia de Alberto Fujimori en Libertad fuera más determinante para que él ganara un protagonismo, o por lo menos personajes cercanos a Keiko Fujimori y a quien él responsabiliza
por varias, por tratar de frustrar varios de sus proyectos, sea a nivel político, sea a nivel familiar, como la liberación de su padre, se mantenga, ¿no? Estamos hablando de Figari y Ana Vega, se mantienen. Entonces, si el resultado o el trofeo, por lo menos inicial que buscaba, no se ha conseguido, entonces va a tener que seguir empujando un poco más la puerta para ver si encuentra algo. Pero el trofeo, Andrés, permíteme, era que el padre esté libre, ¿no? El objetivo se lo trazó casi como un objetivo único. Ya, bueno, ¿no pero entonces hace sus maletas y se retira de la política, Kenji. No creo que ese sea su plan. Por ejemplo, de repente la pretensión era pulsar un poco más y hacer una cuestión de fuerza dentro de la propia agrupación y la verdad no la veo tan clara. Él quería el objetivo de la libertad, lo consiguió a un costo bastante alto y de impacto muy fuerte para Fuerza Popular. Lo segundo, yo no estoy convencido, por lo menos me gustaría que pongamos más cartas sobre la mesa, si es que Kenji quisiera liderar Fuerza Popular y someter a la hermana. No me da la impresión que va por eso. Ya, pero ese es ya un segundo paso. El primer paso es, digamos, negocia conmigo y las fichas que yo quiero son Figari y Ana Gerd. Y eso le han dicho no negocio nada. Exactamente. ¿No? Y la pidió, o sea, fue tan, o sea, en esa parte no podemos especular con relación a si es que consiguió o no consiguió el objetivo. Claramente no lo consiguió, en una parte. Claro, podemos seguir analizando si es que busca llegar a algo más. Por lo menos entiendo que lo que está pidiendo Kenji era que las personas que tomaban las decisiones fuertes de Keiko Fujimori, y no sabemos si esto incluye a la misma Keiko, pero por lo menos el entorno más cercano no tuviera tanto peso y que él sí y su propio entorno es lo tolerable, diciéndolo decir yo no quiero que tú mandes. Exactamente. Entrégame estos dos alfiles, es un poco lo que está diciendo. No es culpa de ella, son los amigos que la llevan por. Pero la otra variable que tú mencionas, ¿no?, es si el padre podía resolver ese tema, ¿no? Y ahí también hay una situación interesante porque pareciera pues que esto está atorado. No hay forma que ya Alberto, con su peso histórico, después además de todo lo que le han dicho, los queiquistas prácticamente lo han ninguneado, le han quitado el peso específico de poder en la actualidad. No está en un centro, Alberto, está demasiado identificado con Kenji, o Kenji con él. Exactamente, entonces ya cobra más bien viso de facción y no de árbitro, ¿no es cierto? Entonces lo que uno suponía desde afuera, tú y yo, los que mirábamos la política, pensábamos que Alberto Libre podía quizás determinar ello y ya vemos que no es así, no hay manera. Entonces, ¿hacia dónde va el juego? No me da la impresión tampoco que Kenji quiera buscar solamente la expulsión. O sea, me da la impresión de que todo el mundo juega como está pasando en el APRA también. Oye, te expulso, pero no te expulso. Claro. Te voto. Votaron a Barreda porque es ministro, todo, pero el tema del Castillo, Luciana León se supone que está todavía dilucidándose en un comité de disciplina y el propio Mauricio Mulder ha bajado la guardia sobre el tema. ¿No es cierto? Entonces no creo, o sea, no veo, o sea, una forma en que ellos quieran terminar este tema diciendo tú vas a ser el expulsado, yo me voy a quedar con el aparato porque esta es la solución que están buscando. Porque es un precio muy alto en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos. O vamos al hecho más actual, que es la disputa que tiene ahora Vitocho García Belaunde con Johnny Lescano por la salida de Rosa María Bartra. Y con Del Águila, que es el secretario general del partido. También es el secretario general del partido. Entonces, por eso digo, esta rebeldía de los históricos, de gente que tiene un peso en cada uno de los partidos, es algo que no están procesando bien como tendencia. Pero es distinto, pues, a pesar de que el fenómeno sea el mismo, lo que ocurre con Acción Popular, que tiene 5 congresistas y no sé cuántos militantes, que lo que ocurre con el partido que tenía 70 y tantos y ahora... Lo de Fuerza Popular es mucho más. O sea, para lo que va a ocurrir inmediatamente mañana y pasado en el futuro político, esto último es lo que va a pesar. Sin duda alguna es gravitante. Yo me refiero a las mecánicas que están No, estamos de acuerdo. Y que se está reflejando en todos los partidos y se está reflejando en todas las agrupaciones. Sí, bueno, pero esto se puede extender mucho más porque, digamos, siguen estos pleitos internos y estás que me vas y no me has ido, que es lo que no me has votado. No me has votado. Eso puede dilatarse ad infinitum es que justamente o se acaba con el verano. A pesar de que puede ser que el precio sea muy alto para cada uno, creo que quien se está demostrando más presto a aceptarlo es Kenji y el bando, al menos de los que fueron más
elocuentes al mostrar su respaldo, ¿no? Bienvenido Ramírez, Maritza García... Por ya vótame, pues, es un poco... Claro, ¿no? y el asunto está en que, a pesar de que todos sabemos que hay mucho más que lo que declaran como bandera de lo que cada uno está defendiendo, Kenji, la supuesta gobernabilidad y una colaboración y reconciliación, y Keiko, el no transamos, no negociamos con los corruptos, y achacándole eso a los kenyistas que no apostaron por la vacancia, es muy difícil que, ya habiendo izado esas banderas tan fuertes, retroceder en alguna de ellas no los deje ellos fuera de juego frente al discurso que ellos estaban planteando. Claro. Además, ¿cómo no expulsarían, siguiendo el argumento de Fuerza Popular, a Kenji después de que, por declaraciones tanto o menores que las que está haciendo ahora, lo suspendieron primero 60 días, luego 120 días. La tercera, que les van a mandar una anotación con la agenda y una carita triste para que Alberto Fujimori se la firme? O sea, ya digamos, otro castigo ya no suena verosímil, más que finalmente... Dejaría en ridículo, además. Exactamente, y van a quedar en ridículo si es que no lo hacen. En ese escenario, creo que además Kenji asume que la circunstancia en la que él se encuentra, aislado, al menos en su grupo, dentro de la bancada de Fuerza Popular, con castigos políticos que asumen estos 10 Avengers, que los quitan de la comisión permanente, nos le dan presidencia de alguna comisión. Entonces dicen, oye, tengo menos que perder de lo que tienen ellos que perder con 10 votos que ya no les da la mayoría suficiente para tomar algunas decisiones. El sancionador además queda peor que el sancionado siempre, ¿no? Exactamente. Y miremos que... conmiseración de la gente va con la y miremos supuesta que víctima. Dentro de los golpes que han recibido en aprobación ciudadana los distintos políticos, que todos los han sufrido, quien más ha capitalizado ha sido Kenji. Todos han sufrido golpes. Keiko tiene un nivel de aprobación ahora menor por primera vez en meses o en años que el de su hermano. Entonces, digamos que si a alguien les ha resultado un poco más la estrategia, no digo que la estrategia final, pero la estrategia en el corto y mediano plazo, ha sido Kenji. Pero eso tiene variables también. Puede ser la victimización, es decir, ser el objeto justamente de las sanciones, o haber logrado el buen hijo, haber logrado el objetivo de la liberación del padre, o en tercer lugar, algo que no lo sé, André quizá lo pueda explicar mejor, pero yo siento que Kenji sí sabe estar buscando identificarse con sectores jóvenes emergentes. ¿Tú sí crees que él quiere ser candidato a la presidencia? No es que lo quiera, de repente las circunstancias... que las circunstancias lo pueden llevar. Pese a que acá, cada vez que nos sentamos con gente de mi generación, de tu generación, pues todo el mundo se burla y lo niega. Y yo tengo por principio ya no burlarme absolutamente de nadie. Después de ver la cantidad de presidentes, el casting de presidentes que hemos tenido. Imagínate, ¿para qué nos vamos a reír, ¿no? En todo caso, yo creo que los mecanismos que activa, lo que quería referirme, los mecanismos que activa Kenji son múltiples. O sea, no solamente podemos centrarlo en el hecho de que hay gente que, bravo Kenji porque liberaste a tu padre, bravo Kenji porque te veo que estás victimizado, ¿no es cierto?, por la pretensión de sanción de tu hermana y de todo su hay grupo. Bravo Kenji y pobre Kenji. Y pobre Kenji, exactamente. Entonces, varios elementos ahí todavía por analizar. Ok, pero esto, decíamos, no puede dilatarse demasiado en el tiempo. Una vez que se recompongan, como puedan recomponerse las fuerzas políticas, ¿qué va a pasar entre la oposición y el gobierno? Por ejemplo, esta información que aparece ahora sobre la ambigüedad entre Westfield y First Capital en los servicios a Odebrecht, uno firma el contrato y se lo pagan a la otra, que quiere decir pues que aquí se cambian de sombrerito, es un poco la idea. Va a dar pie a todo otro nuevo proceso de la oposición en el Congreso sobre Kuczynski, o no. El costo de la derrota, porque ha sido una derrota política, sobre todo para Keiko, la votación anterior los va a mantener un poco escaldados y van a decir, no, vamos a esperar a que esto se acumule y haya... Yo creo que no van a masa crítica de Yo creo argumentos. que no van a esperar. Lo que creo que puede pasar, y ha sido un buen reflejo el panel que tuviste hoy día a las 7 de la noche con Cecilia Chacón y la ex congresista Vilches, que presionados los fujimoristas por pedirles, oye,
Si es que antes te parecía digno de vacancia PPK, con las nuevas cosas que salgan, entonces tendrías que insistir en el tema. No les da miedo. Sí, la ajustó Nidia Vilches a, sí, claro. No sí. les da miedo decir, bueno, sí, pues debería renunciar. Para nosotros ya no tiene capacidad moral para seguir siendo presidente. Más allá de que otras de las cosas que podrían salir, como por ejemplo, hoy día que se han publicado las traducciones oficiales de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, en ese aspecto, por ejemplo, Kuczynski creo que es el que menos golpeado de todos los otros personajes que aparecen. Porque le han pagado conferencias, dices tú. O sea, porque las referencias a que o sea, las referencias ya se conocían con relación a que hubo servicios que fueron posteriores al momento en que fue ministro, con lo cual formalmente no hay un delito, pero de todas maneras sí va a quedar, o sea, lo que vaya a salir va a presentar probablemente un PPK que siguió ocultando cosas, no contó la historia completa, y aun cuando no sean ilícitas, ya está debilitado. Entonces, lo que voy es, no va a importar, creo yo, la contundencia de lo que aparezca. Lo que va a importar es la oportunidad para golpear nuevamente al gobierno, a empujar tal vez nuevamente el carrito de la vacancia. Y ojo que ahora, y creo que es un buen ejemplo de lo que pasó en este panel que te comentaba, porque van a ser otras bancadas las que probablemente también le tiren la pelota al fujimorismo con relación a este tema. No me sorprendería que el Frente Amplio de Arana, tal vez el mismo Nuevo Perú, que ahora se siente engañado. Ya dijo que quiere de nuevo la vacancia. Claro, pero que ahora le digan, bueno, pues fujimorismo, te toca, ¿no? Te toca Keiko, te toca Fuerza Popular, el mismo APRA. Porque, claro, también va a estar el riesgo de que quien nuevamente impulse la vacancia, y si es que no se logra, va a quedar como el caprichoso, ¿no? Como el mal perdedor. Entonces, probablemente otras bancadas le digan Fuerza Popular, bueno, ahora tú preséntala. Tú mismo eres. Y tú mismo eres, y a ver si eres tan bravo como dices que eres, ¿no? Entonces, creo que es algo que no lo descartaría, y no lo descartaría en muy corto plazo. En el corto plazo es la pregunta, sí. Yo distinguiría entre los que quieren cargar las cosas contra el gobierno de los que quieren cargar la cosa particularmente contra PPK. Me da la impresión que... Son más estos últimos, digamos. Más estos últimos, exactamente, ¿no? Todos los escenarios que se están planteando, de lo que escucho yo a la gente de Fuerza Popular, del propio partido aprista, cada vez además, digamos, de una expresión más sonora, es que sí manejan la hipótesis de que el presidente tenga que irse. No sabemos si vacado, por renuncia propia, por razones de salud, como ya especuló un blog en inglés de un sector minero que ha hablado que en febrero podría renunciar el presidente. La otra fórmula que hablan algunos sectores oficialistas... Una renuncia humanitaria sería. Darle una renuncia humanitaria. Darle alguna validez que el presidente en efecto se encuentra algo mal de salud, que tendría que tratarse por lo menos 8 o 9 meses y que se estaría buscando la fórmula para que Vizcarra lo pueda reemplazar solamente durante ese periodo. Mira la cantidad de hipótesis que se lanzan sobre la mesa, pero de ellas solamente lo de la vacancia total del gobierno y adelantar las elecciones, convocar la constituyente, es el Frente Amplio y Nuevo Perú, ¿no? Me imagino. Entonces, por ahí solamente ellos. Todo lo demás está cargado sobre las responsabilidades o las especulaciones que pueda haber respecto a la conducta del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, la cosa está muy focalizada. De repente todo es solamente con Kuczynski, como dicen algunos, oye, vamos a permitirnos todavía reorganizarnos nosotros como partido, con miras al 2021, pero el gobierno tiene que continuar y habrá que proteger a Vizcarra. Es lo que más comúnmente yo estoy escuchando dentro de sectores de oposición. Por lo tanto, eso es a mí me parece que es importante distinguirlo, porque lo del presidente sí puede acumular una serie de elementos que le permitan a él tener que apartarse lo más pronto posible. No vamos a llegar de repente al Mundial, ya son voces bastante elevadas las que lo señalan y que al parecer no existen voces del otro lado del gobierno que lo desvirtúen de manera completa, ¿no? Un último asunto, porque ya nos va a ganar el tiempo. Has mencionado tú la transcripción y hasta el registro que conocemos ahora de las declaraciones de Odebrecht. ¿Sienten ustedes que este conocimiento ya pleno de lo que dijo y cómo lo dijo ha cambiado la situación para alguno de los protagonistas? Dejemos a Toledo, que ya está, digamos, en suficientes problemas y esto de acá solamente cambia decimales. Pero Keiko, Alan García, Kuczynski, tú ya dijiste que Kuczynski sientes que es el menos golpeado.
¿Ha cambiado la situación, el conocimiento cabal de lo que dijo Odebrecht para Pero ellos? si nos orientamos solamente al eje de los aportes de campaña Sí, y cómo los han respaldado en cada uno de ellos, yo sigo sosteniendo lo mismo. Hay una indefinición de parte de Marcelo Odebrecht porque él trata de personalizar. A todos los apoyamos, pero también, ojo, en la transcripción aparece apoyamos a todos los partidos. Ahí viene la tesis que yo tengo, que me da la impresión que hasta ahora ni Keiko Fujimori ni Alan García, por lo menos de manera directa, como lo hizo Ollanta Humala y Nadine Heredia, o Toledo probablemente, que sabemos que coimió no para un asunto de campaña, sino por una obra concreta, hayan recibido como aporte directamente, o que lo conozcan ellos. Cuando dice apoyamos a Keiko, apoyamos a Alan García, tú dices que hay una especie de metonimia, la parte por el todo. Ellos representan al partido. No, que no necesariamente pueden haberlo conocido. No, o sea, eso de ahí. Que alguien lo recibió. No tienen que haberlo conocido. Oye, para los que conocemos de las campañas de hace muchos años, del año 80, cuando se restableció la democracia, ¿cuántos buscondes hay que efectivamente toman contacto con las empresas y se embolsican incluso la plata? Que los hay. Ahora, Barata tiene la voz, como lo ha dicho Marcelo Odebrecht. Se apoyó a todos los partidos. Eso es lo que me parece que hay que hacer el distingo, ¿no? Entonces, la aparición de estos testimonios ya en su versión traducida oficialmente, ¿no te parece que ha cambiado el escenario para ninguno de ellos? No me parece, la verdad que no. Yo creo que, digamos, de lo que ya hemos podido revisar de estas declaraciones, y versus las versiones todavía no oficiales que habían surgido, hay más información sobre Alan García, ciertamente no para imputar en ningún caso que se le haya entregado directamente a él el dinero o que haya habido algún tipo de ocultamiento con responsabilidad de alguna de las personas. Pero aun cuando apoyo esta distinción entre el aporte al candidato, a la persona, y el aporte que puede haber sido al partido o algún representante de este partido, creo que a la posición tan tajante que han tenido todos los involucrados, de decir, yo no tuve nada que ver con Odebrecht. Ni yo ni mi partido. Ni yo ni mi partido. Sí. Acuérdate que las declaraciones también hacen referencias a congresistas, o sea que por ahí que hay alguien que también va a terminar resbalando. Campañas de Entonces, pero creo que las negaciones y el temor, probablemente ocasionado también por lo que pasó con Ollanta Humala, ha sido tan grande que cualquier descubrimiento o comprobación ya no va a ser tomado con esa exquisitez de, bueno, él no supo completamente. No, una vez que se compruebe que sí ingresó dinero, lamentablemente, creo yo, va a tener ya una presunción de ilegalidad, de sospecha, hasta el grado delictivo, que no necesariamente corresponde a lo que ha sucedido. Y en ese sentido, creo que curiosamente quienes fueron más enfáticos en su negación son los que hoy en día van más problemas van a tener, más costo político por lo menos. Por lo político, si no, pregúntenle al presidente, que fue uno de los que más negó la relación cualquiera con Odebrecht, y eso lo tuvo a puertas de una vacancia, ¿no? Bueno, se agrega Lourdes Flores también, porque le han imputado lo de Camargo Correa, ¿no? Así es. Que ella misma ha pedido también una investigación. Ella ha afirmado no conocerlo, pero decía, es totalmente probable, y yo creo que es cierto, que efectivamente Odebrecht apoyó a todas las campañas. Eso no me cabe la menor duda. ¿Qué grado de conocimiento? Claro, el impacto que van a tener para los líderes de esas campañas y de esos partidos, evidentemente ver, digamos, va a ser si alguien recibió fuerte. Qué tan encumbrado está en la estructura partidaria, y eso será más comprometedor. Se puede negar o no, claro. Cierto. Muy bien, caballeros, muchas gracias por esta interesante conversación. Nosotros nos vamos a una pausa y vamos a regresar con Paulina Fachín, que es abogada y activista por los derechos humanos. Ella representa a una organización venezolana aquí en el Perú, y vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido hoy, el adelanto del cronograma electoral allá en Venezuela. Volvemos con eso. Gracias. Muy bien, continuamos en 2018 con un tema ahora internacional. Ustedes saben que la Asamblea Constituyente, conformada solamente por constituyentes oficialistas, ha anunciado hoy, ha aprobado por aclamación. Aclamación es este mecanismo por el cual hasta las pifias se cuentan como votos a favor. Por aclamación, que se adelante el cronograma electoral en Venezuela, y lo que debía ocurrir, las elecciones presidenciales que debían ocurrir a fin de año, se van a realizar antes del 30 de abril.
Esto ha merecido protestas del Grupo de Lima y, en fin, forma parte de una serie de medidas, digamos, que pueden ser entendidas o que son entendidas como un atentado más contra la democracia y el Estado de Derecho en ese país. Hemos invitado para conversar sobre el tema a Paulina Faquín. Ella es abogada y activista por los derechos humanos. Ella además representa en el Perú a la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela. Es venezolana, por supuesto, pero vive hace algún tiempo ya en el Perú. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Mario. ¿Cómo estás, Buenas noches, Paulina? gracias por la invitación. 9 años tienes en el Perú ya. 7, cumplo 7. este mes. 7 cumples este mes. Muy bien. Ayúdanos a entender entonces por qué podría de pronto haber tomado esa decisión el chavismo y por qué eso los favorece o tendría que favorecerlos. Bueno, lo primero que hay que aclarar y recordar es que esta asamblea constituyente es una asamblea ilegítima, claro, porque fue elegida de una forma ilegal, para sacar de en medio al Congreso que tenía mayoría opositora. Exactamente. Entonces, las decisiones que toma esta Asamblea Nacional Constituyente son completamente ilegítimas e ilegales, y el Grupo de Lima, junto con otros países de la comunidad internacional, inclusive así lo han hecho saber en declaraciones internacionales. Entonces, de una forma arbitraria, hoy decidieron convocar a elecciones antes del 30 de abril. Había unas mesas de negociaciones que no había servido en República Dominicana, donde se estaban la Mesa de la Unidad y el gobierno tratando de lograr algún punto de conciliación sobre algunos requerimientos mínimos para ir a unas elecciones. Y cuando hablo de requerimientos mínimos es que el órgano electoral sea imparcial, de que todos los venezolanos podamos votar. Imagínate. Como, digamos, lo que tiene que ocurrir en cualquier país elección, que hubiese sí. democracia. Porque, por ejemplo, ¿a qué venezolanos no se les permite votar? A los venezolanos que estamos en el exterior, por ejemplo, se nos está cercenando el derecho al voto, porque los consulados no han aperturado desde hace 5 años. La posibilidad de el registro electoral, sí, cuando la norma electoral venezolana establece que el registro electoral es permanente. Entonces, a nosotros nos cercenan el derecho de votar. Entonces, en las elecciones del 2016, adicionalmente, se les cercenó a los venezolanos que viven en Venezuela, porque cuando llegaban a su centro de votación, que normalmente, al igual que en Perú, son colegios, encontraban su centro de votación cerrado. Y entonces aparecían unos listados, inclusive en otros estados, donde tenían que viajar horas para poder ejercer su derecho al voto. Entonces, se le violó y se le viola el derecho al voto tanto a los venezolanos en Venezuela como a los venezolanos en el exterior. Entonces, en República Dominicana se está sosteniendo estas reuniones donde decían un ente, digamos, independiente que sea quien verifique que todo se está desenvolviendo de acuerdo a ley y en democracia. Que puedan votar todos los venezolanos. ¿Qué otro elemento estaba siendo negociado? Que se permitiera la observación internacional y que la observación internacional pudiera verificar todo el proceso. De acuerdo. Adicionalmente, tenemos un problema típico de las dictaduras en Venezuela, que es todos aquellos potenciales candidatos opositores. Están presos o perseguidos o lo que fuese. Está Leopoldo preso, Leopoldo Capriles está inhabilitado, María Corina Machado está inhabilitado, el alcalde Ledesma es exiliado político en estos momentos. Entonces, a la final van desechando a personas, y cada vez, si yo tuviera alguna posibilidad de ser candidato, también me inventan un juicio para inhabilitarme políticamente. Entonces, estas negociaciones no tuvieron ningún fruto. ¿Cuánto tiempo, digamos, duró el intento? El intento duró 2 meses, no tuvieron ningún fruto. Durante los 2 meses siguieron habiendo presos políticos. Ocurrió la masacre del Junquito, ya conocida por todos, que acaba de pasar, donde masacraron a 7 venezolanos, 7 policías, y donde pudimos verlo en un video rindiéndose y pidiendo perdón, y sin embargo fueron acribillados. Y entonces hoy decidieron convocar a unas elecciones presidenciales. ¿Cuál es la ventaja que les concede el hecho de anticipar, digamos, que los agarran poco preparados a los de la oposición y ellos estarán preparadísimos seguramente, pero qué más? Porque, digamos, esas elecciones, si se realizaban en diciembre, bajo las condiciones de siempre, tampoco debieran ser, digamos, muy temidas por el oficialismo.
Claro, pero es que el tema es que la crisis humanitaria en Venezuela ha ido aumentando y eso ha afectado políticamente al Estado como tal, o al gobierno como tal. Pierden respaldo. Han perdido un respaldo. A más días que pasen, más respaldo pierden. Pero ¿qué pasa hoy en día? El principal promotor de la campaña de Nicolás Maduro es las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Sí. Entonces, el respaldo militar es lo que es el único que tiene Nicolás Maduro prácticamente en estos momentos. La unidad tendría que realizar unas primarias y prácticamente no tenemos tiempo ni dinero para realizarla por lo apresurado que está haciendo todo el cronograma. Dentro de un cronograma que todavía no han hecho público, porque apenas hoy dijeron que iba a haber elecciones, ¿cómo podría participar los observadores internacionales? Porque no quieren que participen los observadores internacionales, ni observadores de la OEA, ni de la Unión Europea, entre otros. Entonces, ¿qué pasaría? Lo más probable es que con un CNE, un órgano electoral que no es imparcial, donde no hay condiciones electorales alguna, donde hay un registro electoral viciado, donde los candidatos todos están inhabilitados, entonces, ¿cómo podemos tener unas elecciones democráticas? Y entonces esa es la pregunta que nos hacemos todos, y ahí es donde le pedíamos una ayuda a la comunidad internacional a que nos ayudaran a llegar a un punto medio para por lo menos ir con unas condiciones mínimas a un proceso electoral. ¿Es eso verosímil? ¿Que es verosímil que eso se consiga, habida cuenta de todo lo que ha mostrado el régimen chavista a lo largo de todos los años, que vaya a decir, bueno, sí, vamos a conceder este espacio de competencia relativamente fair play, digamos? Mario, la verdad es que es bien complicado. Claro, eso no quiere decir que ustedes pierdan las esperanzas, por favor, pero digo, tienen que también sopesar o darle el peso específico a lo que es más probable que ocurra. Obvio, pero el problema es que las alternativas que tenemos son pocas. Y sobre todo la alternativa para que no sigan muriendo personas producto de la violencia y de los enfrentamientos que tenemos. Nosotros no queremos que haya más asesinatos como hubo el año pasado en las protestas. O sea, nosotros lo menos que queremos es que muera un venezolano más o que muera como murió la semana pasada. Entonces siempre la vía electoral y lo que se encuentra plasmado en la Constitución va a ser evidentemente la vía que vamos a buscar para salir de la crisis en Venezuela, que no es fácil, no es fácil. No, tenemos años en esto. Que escogimos el camino largo, de eso no hay menor duda. Que el camino más corto hubiese sido de repente haber hecho lo que Hugo Chávez hizo en el... Tratar de un golpe de Estado. Sí. Pero justamente preferimos el camino largo porque le da fortaleza a la democracia y le da institucionalidad a esa nueva Venezuela que todos queremos y que tenemos que construir. Maduro ha dicho que está, digamos, a la orden de lo que mande el partido y todo. Él será el candidato del oficialismo, sin duda. Claro, él se pone a la orden como se ponía a la orden Fidel Castro para ser candidato en su país. Obvio, nosotros consideramos que debe ser Nicolás Maduro. Hoy se puso a la orden para si el pueblo quería escogerlo de presidente, pero recordemos que uno de los cambios que hizo en la Constitución Hugo Chávez, cambio ilegal, cabe destacar, e inconstitucional, fue que la reelección es indefinida. Entonces, los presidentes pueden ser eternos, como lo fue Chávez, que la única forma de sacarlo del país fue cuando falleció. A propósito de la Asamblea Constituyente, decía yo, ¿todos los miembros son del oficialismo? ¿En alguna versión disfrazada, por lo menos embosada? ¿O todos son no, todos, absolutamente todos son chavistas. Bueno, para haber accedido a ir a esa elección, haber postulado en esa elección, estaban de acuerdo con un proceso que estaba desbancando o trataba de desbancar al Congreso legítimamente constituido, ¿no? Y la verdad es que, mira, todos son chavistas. La Asamblea Nacional tiene un número de diputados, en Venezuela son diputados, similar a las del Congreso en Perú, es decir, algo de 130 diputados, allá de 165. Ahora, los constituyentistas de la Asamblea Constituyente son 680. Y la verdad que de credenciales bastante preocupantes, por decirlo menos. Y ¿qué cosas le piden ustedes a la comunidad internacional? ¿Qué cosas creen que podría hacer la comunidad internacional y que no ha hecho todavía? Mira, a la comunidad internacional tenemos años pidiéndole apoyo. Pero, digamos, ¿cómo se materializaría ese apoyo? Sí. Es así. Más allá de las declaraciones.
Más allá de las declaraciones, hemos pedido apoyo a las Naciones Unidas, hemos pedido apoyo a la OEA, hemos pedido apoyo a la comunidad del continente, América del Sur, a la Unión Europea, a todo el mundo le hemos pedido ayuda, la verdad. En Venezuela tenemos una crisis humanitaria y, por ejemplo, las Naciones Unidas pudiera intervenir en solventar y ayudar a esa crisis humanitaria. En Venezuela la gente está falleciendo por falta de alimentos y medicina. Y de acuerdo. Eso es importante, pero eso no cambia la situación política. Eso no cambia la situación política. Cabe destacar que hay un doble discurso todavía en muchísimos de los países, porque dicen, en Venezuela no hay derechos humanos, en Venezuela no hay democracia, pero te recibo Maduro y te hablo de presidente Maduro y tengo tus embajadores en mi país y yo tengo mis embajadores en tu país. Cosa que cambió en Perú, por ejemplo. Perú sacó su embajador de Venezuela y el embajador de Venezuela en el Perú fue declarado persona no grata. Sí. Pero nosotros, una de las cosas que veníamos anunciando, Mario, y aquí lo hemos palpado en el Perú de una forma importante, y tenemos años diciéndole, decíamos, ayúdenos a resolver la crisis política y la crisis humanitaria, porque los venezolanos nos vamos a empezar a convertir en un problema para la región con la migración masiva. Y la migración masiva que está habiendo de los venezolanos es una diáspora que migra por necesidad, porque está buscando sobrevivir de esa crisis humanitaria, de esa violencia, de esa crisis política. Y eso ha llevado a ya millones de venezolanos a salir del país. Y nos hemos convertido, inclusive en algunos países, en molestia. Y lamentablemente el Perú, gracias a Dios, nos ha recibido con las puertas abiertas. Pero sí muchos países lo sienten así y muchos ciudadanos. Entonces, nosotros lo que pedíamos era que nos ayudaran a tener un proceso electoral transparente donde tuviéramos observadores internacionales. Y nosotros logramos tener ciertas condiciones, y entiéndase la palabra, ciertas condiciones, en el 2015, que fue lo que nos llevó al éxito de tener una Asamblea Nacional con mayoría. Pero ya se dieron cuenta de los problemas que les puede suscitar esas ciertas condiciones, de manera que no es verosímil que permitan que se repitan, digo yo. Es correcto, y por eso hemos tenido el problema. Pero hemos logrado algunos acuerdos que para nosotros es muy importante. Entre ellos fue incluido este tema con una declaración del Grupo de Lima, por ejemplo, que no se le vendan armas a Venezuela. Ni siquiera bombas lacrimógenas, porque son utilizadas para asesinar a la ciudadanía. Entonces ese acuerdo, por ejemplo, que para nosotros es fundamental porque depende de la vida de muchos jóvenes, sobre todo, allí lo logramos. Entonces son pequeños, grandes aportes que podemos ir sumando. Ahora, no quiero sonar descorazonador, pero uno ve lo que ocurre en Venezuela y dice, bueno, ¿y hasta cuándo va a aguantar esto? Cada vez las condiciones son peores, el hambre de la gente, la imposibilidad de atender a los enfermos, el hartazgo con la supresión de la libertad. Pasado mañana se cae, y no se cae. Y tenemos ejemplos en el mundo, Cuba es uno de ellos, donde esto se ha prolongado pues 50 y tantos años. ¿Cómo hacen ustedes para digamos, decir, bueno, tenemos que seguir empujando este coche a conciencia de que de repente no va a arrancar en las próximas 4 cuadras? La fuerza y la fe y la esperanza creo que son características muy propias de los venezolanos que nos acompañan en esta lucha. Y yo creo que hay una diferencia entre Venezuela y Cuba. Evidentemente yo no viví hace 50 años y no lo palpé, pero de lo que he leído yo nunca he visto manifestaciones y la gente tan valiente en la calle como sí ha demostrado la valentía el pueblo venezolano. Es verdad, y además una isla es más fácil, digamos, de controlar un territorio, menos población. Y definitivamente estamos en el siglo XXI en esta ocasión. También. Bueno, pero en el siglo XXI están también en Cuba, digamos, es un decir. Pero en el siglo XXI pactaron con los Estados Unidos y ahora están vendiendo Coca-Cola. Bien. Bueno, pero, en fin, la Coca-Cola no terminaría de ser el problema. Yo le agradezco mucho su visita a Paulina Falquín. Deseo la mejor de la suerte para lo que tiene que hacer la oposición en Venezuela. Y, en fin, les agradezco a ustedes también la atención. Pero vamos primero a una pausa y regresamos con la despedida.